Constituyente presente. Gobierno pone fechas y en 2018 se decide método para redacción del nuevo texto. El cronograma planteado es el correcto, es realista, es sereno. Es un camino insensato y poco realista. Habemos candidato a fiscal nacional, pero perdemos candidato a contralor. En la misma semana que Bachelet presenta opción a fiscalía, ministro Burgos asume. Esta tarde, Cambio Global es el punto de encuentro. Es una doble mala noticia porque, como lo he dicho públicamente, porque esto hay que ser muy honesto, yo le propuse el nombre a la presidenta. Invitado, el expresidente de la Comisión Anticorrupción, Eduardo Engel, a la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. En esta semana lo veíamos allí en nuestros titulares con muchísima información en el plano político, el proceso constituyente anunciado por la presidenta Michelle Bachelet, la fallida designación de Enrique Rajewicz como contralor y también el anuncio respecto a quién va a ser el candidato para ocupar el cargo de fiscal nacional y suceder al actual fiscal Sabas Chaguán. Vamos a estar conversando de inmediato. Les presento ya a nuestros panelistas que nos acompañan este día domingo. Estamos con Clarisa Hardy, ¿qué tal? Hola, buen día. Buenos días, Eduardo Zafirio, Patricia Politzer, ¿qué tal? Catalina Parot y con Gonzalo Miller. ¿Cómo está, Andrea? Vamos a comenzar de inmediato conversando respecto a lo que les mencionaba de esta fallida designación de Enrique Rajewicz como contralor. Por un voto, el gobierno no pudo pasar su nombre en el Senado, en la Cámara Alta. Vamos a revisar de inmediato una nota que hemos preparado para que después empecemos a analizarlo. Dice el dicho popular que el hombre propone y Dios dispone, pero en estos días es el gobierno el que propone y el Congreso el que dispone. ¿Quién nos ha ido de todo lo que estamos acá un día frustrado a la casa? Claro, porque la propuesta no siempre se concreta, ya sea porque los que disponen brillan por su ausencia. Para nuestra imagen casi irrecuperable. Salí al baño, para ser sincero, para no estar con eufemismo. Entre chocar en la carretera o llegar a la hora, yo prefiero no llegar a la hora. O porque simplemente no alcanzan los votos. Yo espero de que el gobierno aprenda la lección. Por un solo voto, el nombre propuesto por el gobierno para ocupar el cargo de contralor fue rechazado. Un caso en que la mayoría de la nueva mayoría no fue suficiente. Y en lo personal es una doble mala noticia porque, como lo he dicho públicamente, porque esto hay que ser muy honesto, yo le propuse el nombre a la presidenta. Nosotros lo único que pedimos es una persona que dé garantías para todos lados. Algunos sectores de la derecha lo que pretenden es infligirle una derrota a la presidenta y al equipo político. Aquí se quiso imponer un nombre y yo creo que es una mala medida, una mala política. Y Enrique Rajewicz no se merecía el maltrato al cual se les puso en un determinado momento. Obligados a buscar otra opción en la moneda, pero en medio de esta llamada derrota del gobierno llegó simultáneamente la hora de despedirse para Sabas Chaguán y de elegir a un nuevo fiscal nacional. Agradezco a mi familia por su apoyo y paciencia incondicionales. Y en especial a mi señora María Pulido. He decidido proponer como próximo fiscal nacional al señor Jorge José Abbott Charme. Es un reconocimiento a 30 años de trabajo en el servicio público. De la quina propuesta por la Corte Suprema, un candidato fue elegido por la presidenta y ahora nuevamente es tarea del Senado decidir si hace realidad los deseos del Ejecutivo. Si a mí me corresponde algo, lo haré con la mejor voluntad del mundo y espero con mejores resultados de los que tuve con el Contralor. La decisión tiene que tomarse pensando en la mejor persona para el proceso que viene, con independencia de lo que ocurra en casos específicos o puntuales que hoy día se están sustanciando en el Ministerio Público. Les pido a los honorables senadores que a la hora de valorar y finalmente decidir sobre esta propuesta, pongan por delante los intereses de Chile y su futuro. 10 días tiene el Senado para votar, 10 días tiene el Ejecutivo para convencer a al menos 25 senadores. ¿Serán verdad los refranes que aseguran que el que la sigue la consigue y que querer es poder? 10 días tenemos para saber. Sí, pues.
Vamos a ver qué pasa con eso, pero vamos a comenzar analizando lo que fue el rechazo en la Cámara Alta del nombre de Enrique Rajewicz como Contralor. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de este rechazo? Hoy viene una entrevista en el diario El Mercurio donde habla justamente Enrique Rajewicz, donde dice que le queda la preocupación de que el Senado termine resolviendo solo por consideraciones políticas y no por los proyectos y características de las personas que son postuladas a este cargo, y que habría esperado una evaluación más rigurosa de su parte y que no se quedaran solo en la caricatura que se hizo de su trayectoria. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de este rechazo, Eduardo Zafirio? ¿Son solo consideraciones políticas, como dice Enrique Rajewicz? Yo creo que esta era una pulseada política entre gobierno y oposición. Una oposición muy a maltraer, probablemente más a maltraer aún que el resto. Fue un debate muy hipócrita. Quiero señalar algunas razones. Apareció el tema de los grados académicos del candidato a Contralor. Bueno, si fuera por eso, yo no veo por qué razón Pablo Ruiz Tagle, doctorado en Derecho en Yale, tipo brillante, fue compañero de curso mío los 5 años en Derecho, lo conozco, no fue aceptado hace 8 años atrás. Ramiro Mendoza es una persona sumamente respetable, también fue compañero de curso mío durante 4 años. Pero no tiene los grados académicos de Pablo y, sin embargo, lo hizo muy bien, digamos, ¿ah? ¿Fue una excusa en ese sentido, Eduardo? Fue una excusa porque aquí lo que está detrás es una oposición que necesita acumular fuerza, básicamente sobre errores del gobierno, más que de virtudes propias, porque está falta de idea, está fuera del cuadro de los debates de reformas sociales que hoy día son y políticas que le importan al país, y además en una situación aún más compleja que la nueva mayoría y Enrique Jominami, desde el punto de vista de la relación política y dinero. Y yo no tengo duda alguna, y en esto hay que hablar de una vez por todas con claridad, que aquí lo que se quiso fue una negociación con un do des entre Contralor y Fiscal Nacional. Y esta pulseada política sigue, porque la presidenta Bachelet, muy bien a mi juicio, ha propuesto el nombre de Jabot para Fiscal Nacional, y yo espero que se junten los 2 tercios. Ahora, ¿se cae esa idea de negociación del momento en que Rajewicz es rechazado en la Cámara Alta? Porque no hubo negociación. Por eso que Rajewicz fue rechazado en la Cámara Alta. Como una manera de tomar revancha por esa falta de negociación. Porque el Ejecutivo no estuvo dispuesto a la negociación, o la Presidenta no estuvo dispuesta a la Gonzalo Miller, ¿no tenía los suficientes méritos Rajewicz para ser Contralor? Si no hubo factores políticos, ¿cuáles fueron las razones efectivas de ese rechazo en el nombramiento? Se me había que Eduardo valora mucho el rol de la oposición y le doy las gracias por todos los conceptos que emite sobre la oposición, pero este es un problema del gobierno. Ministro del Interior propone un nombre. Las primeras críticas de Rajewicz no vienen de la oposición. Son 2 senadores los que lo cuestionan abiertamente, son 2 senadores de la propia nueva mayoría. Pedro Araya y el senador Durresti, los que más duramente emiten juicios contra Enrique Rajewicz. Pero a la hora de votar, votaron por el pero para ir aclarando, digamos, en términos de si esta discusión es técnica o si está... Pero Clarisa, si me dejas terminar. Sí. Hoy día además estamos aquí con Eduardo cumpliendo una cuota masculina, ¿cierto? Somos 4-2. Se siente pero yo me siento muy cómodo. Sí. Entonces podemos expresar. No te preocupes. Lo que está claro es que el gobierno, una vez más, falló en algo que era muy simple. Se necesitaba llegar a acuerdo, así, y uno esperaría que la presidenta Bachelet lo hubiera entendido. Ya le costó nombrar la primera vez Contralor, le correspondió a su primer gobierno, también se le rechazaron los primeros, hasta que logró encontrar un gran Contralor, Ramiro Mendoza. Hoy día lo que se le estaba pidiendo, más allá, porque aquí el error es suponer de que esto es una decisión personal solo sobre los atributos personales de Enrique Rajewicz, olvidándose, casualmente, de todo lo que políticamente rodea a las personas, que está ahí, es presente, es parte. Si yo he sido parte de un gobierno como asesor, no un año, no 6 meses, sino durante casi toda mi vida profesional, es legítimo, Eduardo, es legítimo tener una duda sobre la independencia que va a tener esa persona. Es absolutamente legítimo. En el gobierno del presidente Piñera también. Es absolutamente legítimo. Y yo creo que en eso, la propia presidenta, porque recordemos que estamos en el Contralor había que nombrar en abril. De los primeros nombres sondeados eran exministros de la propia presidenta. Y de ahí se avanzó a decir, mira, busquemos un poquito más de independencia y un asesor. ¿Qué se le estaba pidiendo? Un nombre que diera garantía. ¿Es un argumento tan descabellado pedir un nombre que diera garantía a todo y que fuera con independencia política? No creo. Patricia porque dentro de la Pólice. propia democracia cristiana
También hubo personas que dijeron, ¿saben qué? Esta es una oportunidad para el gobierno. ¿Para qué? Para demostrar que puede tener un contralor independiente sin ningún problema y no alguien de su fila necesariamente. Gonzalo, ese es un punto importante, el tema de las garantías. Como criterio general, yo prefiero siempre un contralor incómodo para los gobiernos y no uno tan cómodo. Ya. Y las dudas eran Ahora si Enrique Rajevich iba a ser Patricia, tan incómodo. ¿daba para garantías Rajevich para ser contralor de la República? Yo creo que sin duda que daba garantías. Basta haber escuchado al senador Larraín, Hernán Larraín, presidente de la UDI, todas las alabanzas que hizo a Enrique Rajevich, que había sido su ayudante, de quien dijo que lo conocía muy bien y se trata de una persona seria, con mucha capacidad de análisis y muy rigurosa. La verdad es que si el presidente del partido de oposición lo alaba de esa manera, yo creo que aquí lo que no hubo un problema para el gobierno. Aquí lo que hay es un problema para el país provocado por la oposición. Yo creo sin duda que la dimensión política de las personas es relevante y sin duda es relevante cuando se trata del Contralor General de la República. Sin embargo, lo que ocurrió en el Senado, a mi juicio, fue una caricatura de esa dimensión política. Yo no conozco a Enrique Rajevich para nada, como la mayoría de los televidentes, pero lo que escuchamos en los últimos días fueron puras alabanzas a Rajevich. Pero su cercanía con el gobierno, Patricia, en términos de los trabajos que había prestado a distintos ministerios, asesorías. Es una persona que le importa el servicio público, que ha asesorado a muchos ministerios y lo ha hecho en este gobierno y en el gobierno de Piñera. Más aún, el Consejo de la Transparencia, todos los integrantes del Consejo de la Transparencia enviaron una carta alabando el trabajo que había hecho allí Rajevich. En ese consejo hay personas, por ejemplo, como el abogado Jorge Jaraquemada de la UDI, que lo alababa también. Entonces, la verdad es que parece completamente absurdo, y a mí me encantaría que alguien me explicara de qué se trata esto de que el gobierno tenía y la presidenta tenía que negociar el cargo de contralor. Yo encuentro que no hay nada que negociar. Yo lo que entiendo es que aquí hay unas reglas del juego para nombrar al contralor, que la presidenta tiene que proponer un nombre y que el Parlamento, el Senado, tiene que tomar la decisión si lo aprueba o no. Y para eso había que saber quién es el candidato, había que escucharlo, si quieren escucharlo, como ocurrió, y había que decidir en conciencia. Y no puede ser que el presidente de la UDI diga, si yo no fuera presidente de la UDI, votaría por él. Catalina Parot. Insólito. Yo creo que aquí el ministro Burgos, francamente, cometió varios errores. Bueno, yo lo primero que quiero destacar es que hace 6 meses que estamos sin Contralor, una de las instituciones, casi el cuarto poder del Estado, una de las instituciones más fundamentales a quien le corresponde fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y eso aumentó la expectativa en términos de la designación? Es decir, ¿la cargó el haber estado esperando estos 6 meses de una manera en que no hubiese sido, si hubiese sido esta elección en marzo, por ejemplo, o en abril? No lo sé. Siempre las circunstancias van definiendo cómo es el ambiente en que se maneja. Pero yo creo que el ministro Burgos, en primer lugar, creo que hay mucha gente muy capaz, pero hay ciertas condiciones que tiene que cumplir el Contralor, que son el requisito de la independencia y segundo, yo creo que tampoco deja de ser importante el tema que él había tenido un problema, como quieran llamarlo, pero que había tenido una demanda por el Consejo de Defensa del Estado. A mí me parece que él, independiente que sea un gran profesional, y como te digo, hay mucho, no era la persona que el ministro Burgos le debió haber propuesto a la presidenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que aquí no podemos olvidarnos que hubieron 2 votaciones. En la primera votación el ministro Burgos ni siquiera tenía los votos de su propia coalición. Incluso llegó a decir de que él dejaría el cargo si el candidato no era apoyado. Y fue más allá, porque dijo que esta sería una derrota para la presidenta. Y ese fue el tercer error del ministro Burgos. Porque en vez de, en ese minuto, de haber retirado el nombre, él va a una especie de resquicio constitucional, prolonga la votación, insiste en el nombre y empiezan las presiones políticas. Ahora, el ministro Burgos dice que tenía los votos, que tenía los 22 y que finalmente uno de los senadores le avisó por WhatsApp que no iba a votar a favor. Pero eso fue en la segunda votación. Sí, en la segunda votación, en la última, que fue la decisiva. En la última, claro. Pero ahí ya eran las presiones políticas. Y yo creo que muchos senadores de la nueva mayoría se alinearon
por su lealtad con Michelle Bachelet, porque el ministro Burgos hizo ver insistentemente que esto sería una derrota para Michelle Bachelet, en una situación que yo creo que para un ministro del Interior es tremendamente errado. Clarisa Hardy. Bueno, de partida no es que no hay un contralor, que debido a los procedimientos que es con nombramiento y ratificación en el Senado asuma, pero en rigor está la señora Arriagada ejerciendo como contralora con firma reconocida en todo este sí, pero la función de la Contraloría se están cumpliendo, no hay abandono ninguno de funciones para desdramatizar el que durante estos meses no haya habido una nueva figura. Finalmente de eso se trata, que operen las instituciones. Yo creo, no hagamos juego de piernas entre nosotros acá. Todos sabemos que esto fue un gallito político, todos sabemos. El punto es que sabiendo eso, sabiendo que tenemos tremendamente tensionada, polarizada el debate político, particularmente al interior del Congreso, hay que tener preocupaciones porque los nombres ofrecidos sean 100% inobjetables, porque sabemos que va a ocurrir esto. En un clima más distendido, en un clima en donde la razón impera, en un clima en donde se piensa por el bien del país, de las instituciones, de la necesidad de la legalidad, del control de legalidad, probablemente el señor Rajevich no hubiera tenido ningún problema en asumir. Pero como el clima político es el que es, ciertamente el que no fuera totalmente inobjetable abrió un flanco y permitió esto. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ponernos incluso en el escenario de que ese 22 voto que faltó, el último voto que faltó, hubiera estado. Habría salido con el piso mínimo posible. ¿Qué significa? Que en el ejercicio de él como contralor, si hubiera habido cualquier discusión con alguno de los organismos en el que él prestó una asesoría, yo puedo asegurar que hubiera armado un escándalo la oposición y hubiéramos puesto en entredicho el ejercicio de la Contraloría. Por eso pienso que, dado el actual clima político, que lo lamento, pero constato que existe, las figuras que vayan a tener los roles que tienen que desempeñar tienen que ser totalmente inobjetables, más allá de las calidades de sus currículos. Eso explica, en mi opinión, que ahora sí queremos ver si más allá de los gallitos políticos van a tener algún argumento para el señor Abbott, porque si uno mira el currículum es absolutamente inobjetable. Aquí quedaría transparente que de lo que se trata ese es el tema justamente que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Yo espero que ahora sea por 2 tercios por lo menos. ¿Qué va a pasar con la votación para el fiscal nacional? Recordemos que se había hablado mucho, se había también publicado a través de la prensa, que había negociaciones ahí de parte de algunos senadores con candidatos a fiscales, de los que había presentado la quina a la Corte Suprema, y que al parecer el favorito de los parlamentarios en la Cámara Alta era José Morales. Sin embargo, finalmente la presidenta desde Ecuador anuncia que será Jorge Abbott el candidato. Y algunos lo interpretan como una señal de parte de la presidenta de mostrar independencia y decir que ella no acepta pautas o pauteos desde el Congreso. ¿Fue así o no, Catalina Parot? A mí me parece, yo en esto estoy totalmente de acuerdo con la presidenta. Porque lo que se veía venir, o lo que se rumoreaba, es que había la nominación del fiscal hoy día es una nominación muy compleja, porque la Fiscalía está llevando un caso que afecta al corazón del Congreso. Y se empezó a rumorear que existía una especie de acuerdo respecto de un nombre que yo no lo voy a nombrar acá, que daría garantía respecto a estos procesos. Por lo tanto, a mí me parece que lo que toma la presidenta, y la presidenta dice, yo elijo en bien de la Fiscalía a una persona de trayectoria en la Fiscalía, y tal como dice Clarisa, de una trayectoria impecable, yo creo que es una muy buena señal. Y yo estoy segura, o casi segura, de que es un nombre sobre el cual se va a poder construir el consenso. Y en eso la ministra Blanco y el ministro Burgos tienen una tarea importante. Pero yo creo que va a ser mucho más fácil construir el consenso en torno a este nombre. Eduardo, ¿fue una señal de parte de la presidenta? ¿Uno lo puede interpretar como tal, de demostrar que ella toma decisiones de acuerdo a sus criterios y que no se deja pautear por el Senado? Yo creo que son 2 las señales. La primera es esa. Pero lo segundo, la presidenta reitera lo que ya sabíamos a propósito del intento de hacerla firmar un proyecto de ley que llevaba en el fondo a un blanqueo de la situación vinculada a la relación política-dinero, de que ella no va a ser un obstáculo para que el Ministerio Público
pueda seguir adelante con las investigaciones. Y sobre eso yo quiero señalar un par de cuestiones. ¿Qué es lo que les incomoda a aquellos que han salido a criticar la relación presunta de continuidad entre el actual fiscal y Jabot? Sería bueno que nos lo dijeran para que lo discutamos. ¿Qué es lo que no les ha gustado de lo que ha hecho el Ministerio Público durante estos 13 o 14 meses en relación a los casos Penta y Soquimich, que ahora se pone como una especie de tacha implícita la relación entre el candidato que ha propuesto o la persona que ha propuesto a la presidenta con el Ministerio Público? Yo creo que en estos 14 meses muchos ciudadanos han sentido una gran tranquilidad con tener un Ministerio Público que esté actuando como está actuando frente a hechos eventualmente constitutivos de delito. Entonces, frente a tu pregunta, Andrea, yo creo que una doble señal. Primero, de que estas son prerrogativas y facultades presidenciales indelegables, pero la segunda es que la presidenta reitera que no está dispuesta para ningún arreglito que pueda dejar siquiera la sospecha en este cuadro de descrédito, como lo ha explicado recién la Clarisa, de la política y de disolución de un vínculo elemental de confianza entre la ciudadanía y actores e instituciones. Yo espero, y con eso termino, que la postura que le acabamos de escuchar a Catalina sea la postura que se exprese en el Senado por parte de los senadores de Renovación Nacional. Mire, yo creo, estando totalmente de acuerdo con Eduardo y en el contexto que describía Clarisa, me parece súper importante que ojalá el fiscal sea aprobado, ojalá por unanimidad. Pero más allá del tema con los senadores que pueden o no estar involucrados en negociaciones raras con el dinero y la política, también aquí hay un tema con la seguridad ciudadana y la delincuencia y cómo la Fiscalía asume ese frente. Y en ese frente creo que tampoco hay debilidad en el nombre propuesto por la presidenta. Y creo que eso también es muy relevante. El fiscal Abbott fue la persona que llevó adelante la ley de fortalecimiento de la Fiscalía en estos meses, con éxito. Y por lo tanto conoce muy bien dónde están las falencias de la Fiscalía, cuáles son realmente las estadísticas en términos de delincuencia, de investigaciones, de seguridad ciudadana. Por lo tanto, creo que su nombre realmente fue, técnicamente hablando y políticamente hablando, muy bien elegido por la presidenta. Gonzalo Miller, ¿no hay riesgo en esta elección en términos de que se decía que había un mayor consenso en el Senado por el nombre de José Morales para ser elegido? El hecho de que la presidenta haga una propuesta distinta, ¿no es riesgoso en términos de que vaya a haber un nuevo rechazo y por lo mismo pueda ser interpretado como una nueva derrota política para el gobierno? Sin duda, yo creo que la presidenta corre un riesgo, yo creo que a mi juicio innecesario. Después de la derrota que tuvo con el Contralor, por mal manejo político, aquí hay que hablar un poquito con la verdad, digamos. Aquí se habla de negociaciones. Sin la presidenta, sin el ministro del Interior, no hay ninguna negociación posible. O sea, cuando alguien diga, aquí había una negociación, digámoslo completo. Sin la presidenta Bachelet, arriba de esa negociación, no existe la negociación. Sin el ministro del Interior, arriba de la negociación, no existe la negociación. Y lo que quedó claro con la votación a Contralor, bienvenido el rechazo si tiene ese efecto, es dejar claro que no había ninguna negociación. Y tener todos la tranquilidad de que aquí lo que se estaba votando era en el mérito de cada caso. Ahora la presidenta, yo lo dije hace 2 semanas, lo dije la semana pasada y voy a ser consistente. Yo hubiera preferido que hubiera respetado el orden que le dio la Corte Suprema. Porque en términos de las votaciones, del número de votos que obtuvo cada candidato, Gonzalo. Claro, había un candidato que tenía 11 preferencias. Dos candidatos que tuvieron 11. El otro era Luis Toledo, que es el que está a cargo del caso Cabal. Me imagino que la presidenta no lo iba a promover. ¿Por qué? Porque también era parte de las señales de decir, mire, no me voy a meter en eso. Entonces el candidato estaba claro quién era y tenía el apoyo de Ella decidió no ir a aquellos que sacaron menos votos, empujarlo. Bueno, asumió un riesgo político y ahora lo que tiene que ver es qué pasa en el Senado respecto del riesgo que asume la presidenta. Además, otro error político gigantesco. Gonzalo, a tu juicio, debiera haber nombrado a Morales. Solo para terminar, porque como somos 4-2, yo voy a esperar que se respeten un poquito los tiempos. Yo no lo interrumpo a ustedes. Lo convertiste en la guerra de los roses. No, yo no lo interrumpo a ustedes y esperaría que no hubiera interrupción a este lado. Insólito, ¿Por qué? Por favor.
no en las ideas las que discutimos. Porque lo que está aquí en juego, si la presidenta de verdad hubiera querido dar una señal de transparencia, ella tenía que haber hecho el anuncio el mismo miércoles. Incluso si hubiera querido dar transparencia total y matar esta nefasta idea de la negociación, hubiera hecho el anuncio antes de la votación de Contralor, diciendo no tiene nada que ver. Este es mi candidato, esta es la persona que creo que es mejor, la nombro antes de la votación de Contralor. No lo hizo, esperó. Y después, por trascendidos dentro de la propia coalición de gobierno, a los propios senadores de la nueva mayoría se le habían preguntado los ministros a cargo de la negociación por otros nombres. Estaban todos sorprendidos. La presidenta, obviamente, en el ejercicio de sus atribuciones puede hacer lo que estime conveniente. Lo que no puede hacer es tratar de esquivar las consecuencias de eso. Hoy día lo que tiene ella es tratar de impulsar un fiscal nacional que no es el que obtuvo la mejor evaluación del Poder Judicial, no lo es. Y por lo tanto, ella y su gabinete tendrán que dar las razones por las cuales consideran que son la persona adecuada para realizar. Clarisa, algo tenía que decir. Primero vamos a despejar. Esta no es una mesa de la opinión de género, en donde los hombres tienen una opinión, las mujeres otra. No, está claramente tenemos una diferencia. Mesa donde uno espera que se haya respeto, porque si yo no te interrumpo a ti cuando tú estás desarrollando una idea, yo espero lo mismo, me da lo mismo el género. Yo supongo que esto es una conversación, Gonzalo. Yo supongo que esta es una conversación. En otras ocasiones, quedó claro el punto. Sigamos con el argumento. Bueno, vamos a volver. Yo, para decirlo en corto. Yo me quedé muy tranquilo con tu comentario. Está bien. Vamos. Van a decir que faltaba más. Estamos Clarisa, la mesa. Vamos con el argumento. Yo honestamente creo al revés de lo que opina Gonzalo, que si se llegara a perder, cosa que para mí es impensable, dadas las características y los rasgos de la persona propuesta, lo ha dicho la propia Catalina Paró, el costo político lo va a pagar la oposición, porque va a quedar nítido que este es un gallito, una vez más, simplemente para enrostrarle la pérdida a la presidenta. Pero aquí no hubo... De modo que si se llegara a perder, el costo, te lo voy a decir, lo van a pagar los que no van a concurrir a darle la aprobación a una persona que no hay objeción alguna. El argumento tuyo significaría que en el futuro podríamos saltarnos, fíjate, el procedimiento de que la presidenta en sus facultades le ofrezca el nombre al Senado y bastaría con pedirle las priorizaciones a la Suprema. Eduardo. ¿Pero qué es esto? Son 3 poderes del Estado. Pero no, quiero hacer un punto antes. Aquí se ha hablado mucho de que hay que demostrar inobjetables independencias en el ejercicio de estos distintos cargos, Contralor, Fiscal. Y yo he escuchado ya en el límite, dicho por Gutenberg Martínez, que lo recomendable es que un gobierno, cuando tenga que nombrar, tiene que nombrar ojalá a alguien de la oposición. Quiero contar que estos cargos duran 8 años, que habría que ser brujo para saber cuál es el próximo gobierno, porque cada uno de los nombrados tienen 2 periodos presidenciales, claro. Por lo tanto habría que ser brujo. Y 2, esto instala la nefasta idea de que las opiniones políticas, de que las convicciones personales son reñidas con el trabajo transparente, independiente, cuando se trata de aplicar la ley. En un caso, el control de legalidad de los actos públicos en el gobierno, la Contraloría, en el otro, el ejercicio del Ministerio Público. Perfecto. Entonces yo quiero reivindicar el hecho de que estamos eligiendo personas para hacer funcionar la ley y que en democracia cualquier militante de cualquier partido, cualquier persona que tiene ideas, es absolutamente una persona honorable para ejercer su función. Eduardo, vamos cerrando las ideas. Yo creo que la Clarisa está insinuando el tema clave aquí. Gonzalo dice que aquí hay un riesgo, son 2/3, es evidente. En un Senado de 38, conseguir los 2/3 siempre es difícil en cualquier democracia. Pero es que ese es el problema, que el grueso de la dirigencia política nuestra no entiende cuáles son los verdaderos riesgos que hoy día estamos corriendo en el sistema político, que no es no conseguir los 2/3 para una persona intachable en la medida que hay garantía de la opinión pública de que aquí no va a haber impunidad, ni arreglines, ni chanchullo. El riesgo mayor que la presidenta Bachelet no podía correr era aparecer formando parte de una operación para tender un velo de protección usando los poderes del Estado sobre aquellas personas que hoy día están siendo investigadas. Justamente porque esas personas que están siendo investigadas aparecen ante la opinión pública, y no solo por la denuncia populista que también existe contra los de arriba, como unas personas que son privilegiadas y que abusan de esa posición incluso para tener tratamientos distintos frente al derecho penal. Entonces yo le digo a Gonzalo, sí, está el riesgo, la vida es riesgo, la política es riesgo, pero el riesgo mayor que la presidenta no podía correr era aparecer
en una operación, como fue acusada aquí junto con la Corte Suprema por un anterior panelista de Renovación Nacional hace 2 semanas atrás, de impunidad. A mis ojos, lo que ha hecho la presidenta la enaltece y no la achica. Patricia, para ir cerrando ya. A mí la verdad es que me parece sorprendente la posición de Gonzalo en términos de decir la presidenta tendrá que pagar los costos si es que es rechazado. La verdad es que me cuesta ver, ya hablamos de los 2 temas fundamentales del cargo del fiscal en este momento, ¿cuál podría ser la objeción? La verdad es que yo, después que apareció su nombre, he estado reporteando en distintos círculos y tanto entre los abogados que circulan en tribunales había absoluta satisfacción con el nombre de Abbott y también en la Fiscalía, porque resulta que de los 4 candidatos que forman parte de la Fiscalía, entre los cuales podía elegir uno la presidenta, el único que tenía que daba garantía de unidad dentro de la Fiscalía, que es fundamental para el trabajo que realizan los fiscales, era Abbott. Cualquiera de los otros 2 nombres que señalaba Gonzalo que debería haber elegido la presidenta, crispaban el ambiente interno de la Fiscalía y eso también era un problema. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí la conversación respecto a estos 2 temas, que obviamente van a seguir siendo noticia. Vamos a ir rápidamente a una primera pausa y ya estamos de regreso con mucho más de lo que ha sido la agenda política de esta semana en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional con el análisis de esta noticiosa semana en lo político. Vamos de inmediato a otro de los temas importantes del anuncio que hizo la presidenta el día martes respecto a los detalles del proceso constituyente, un cronograma que ha generado ahí también harto tema, harto debate respecto si es el plazo indicado o no, la forma indicada o no. Bueno, vamos a revisar de inmediato una nota con los detalles y ya estamos de regreso. Hace mes y medio y con el aviso de proceso constituyente en ciernes, salíamos a investigar cuánta falta hace la educación cívica en nuestro Chile. Primero medio. Sí, me gustaría que el Estado fomente la formación de un ciudadano. Si lo vemos desde que lo imponga el Estado, desde planes curriculares, no estoy muy a favor. No es necesario que en el colegio nos digan la estructura de la Constitución, basta con descargar la internet, lo venden en los kioscos a veces. Pero que la vendan en los kioscos no asegura que atrape nuestra atención. Hola. ¿Cuánto vale la Constitución de la República? Vale 3.000. Ya. Ahí tiene la Cosmopolitan. ¿Cuánto sale la Cosmopolitan? El gobierno ha dicho basta. Estamos convocándolos a todos ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática. Y si bien no a todos les motiva de igual forma, el camino constitucional que ha propuesto la presidenta es un camino insensato y poco realista. Chile no necesita una nueva constitución. El ejercicio ya anuncia una serie de pasos. El primero, educación cívica, en 6 meses, intensivo y para todos. Es absurdo hablar de educación cívica en 6 meses. Será un tema tal vez de información ciudadana, qué cosas son las que hay que debatir a propósito de una constitución. Pero hablar de educación cívica en 6 meses es un poco difícil. Dice, hombre a cargo de un seminario que hoy analiza las vías para una nueva constitución. Nosotros siempre hemos creído que el mejor proceso de discusión y pedagogía política es convocar a la ciudadanía a votar. Agrega uno de los líderes de quienes bregan por asamblea constituyente. Ahora, no va a haber plebiscito en el comienzo del proceso. Entonces, hay que aprovechar los 6 meses de educación cívica, los restantes meses del año en el proceso de consulta ciudadana en cabildo, regiones y provincias. Porque claro, de marzo a octubre del próximo año serán diálogos ciudadanos los que recogerán ideas de la gente para el cambio constitucional. Y todos estaremos oficialmente invitados a un ejercicio que algunos ya han comenzado. Desde el año pasado iniciamos con algunas asambleas, capacitaciones a los dirigentes y a los vecinos. Joel siempre tiene preparado ya tiene los juguitos, tiene el café, tiene las galletitas, los sándwiches. ¿Quién prepara los sándwichitos? Joel. Cuesta convocar, siempre hay que tener algo, digamos, como para traer a los más rezagados. Claro. ¿Cuánta gente asiste a estas reuniones?
aproximadamente entre 80 a 60 personas. Y los vecinos, lo más que les interesa es la salud. Todo es una consecuencia de cómo está redactada la Constitución. Lo que tenemos que socializar son los temas que son relevantes para una constitución y a la gente preguntarle acerca de esos temas. Y que sean preguntas bien básicas a la ciudadanía. ¿Qué es lo que debe o no ir dentro de una constitución? ¿Qué cambiaría usted de la Constitución? Los derechos de las mujeres, por ejemplo. Lo que no permita hacer cambios sustanciales de la Constitución anterior. ¿Cambiaría la Constitución para poder cambiar la Constitución? No, es decir, no sé si es un cambio total, porque no creo que la Constitución totalmente sea mala. Yo le haría una revisión completa. Uno no haya por dónde empezar. ¿Está usted desorientado al respecto? Yo creo que la mayoría de la gente sí. Por lo pronto el camino está trazado. De aquí a 3 años, 2/3 del próximo Parlamento tendrán que decidir la fórmula con que se ejecute el proceso constituyente. Pero ya lo dice Jarcy. Hay fórmulas que, insisto, dependen mucho de lo que uno quiera lograr en el fondo. Uno en el fondo quiere lograr lo que las élites quieren lograr en una constitución o lo que los chilenos queremos lograr en una constitución. Bien, ahí teníamos ya parte del anuncio, las reacciones también de la gente, qué es lo que piensa respecto a este proceso constituyente. Quería preguntarle a Catalina Parot qué le parece este cronograma que se da a conocer de parte de la presidenta y además qué le parece lo que está ocurriendo con estas conversaciones que ya existen o acercamiento entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, como para empezar a ponerse de acuerdo en relación a alguno de esos puntos. Mira, en esto yo quisiera decir varias cosas. En primer lugar, me pareció que la presidenta, cuando llama a este proceso de una nueva constitución, me faltó el proyecto de la presidenta, porque basar solamente esto en que tiene una ilegitimidad de origen esta actual constitución, yo no creo que ese sea el argumento de fondo. ¿Por qué? Porque esta constitución ya fue sometida a un referéndum el 89 con 54 reformas, después el 2005 se le hicieron muchas reformas y el mismo Ricardo Lagos dijo ya estamos ante una constitución democrática que nos acoge a todos. Entonces lo que me faltó, en primer lugar, es que la presidenta presentara al menos propuestas, porque hasta en una reunión de las más chicas uno tiene un temario sobre el cual discutir. El llegar a una asamblea popular, en las juntas de vecinos, sin saber qué se está discutiendo, qué se quiere modificar, a mí me parece, me faltó eso. Ya, pero en segundo lugar, Catalina, ¿hay argumentos para hacer el cambio constitucional? Hay muchos cambios constitucionales. No los explicitó la presidenta. Yo creo que la presidenta no explicitó. Y yo creo que sí están, porque en el programa de gobierno de la presidenta ya hay varios temas importantes que ella manifiesta que se van a cambiar. Pero, sin embargo, yo creo que una de las cosas más complejas de esto es el proceso de participación que se ha establecido. El proceso primero de educación cívica y de participación ciudadana. Aquí yo creo que las palabras del presidenta dijo que esto iba a ser con una visión de Estado. Si esto no se hace con una visión de Estado, vamos a llegar al final con una propuesta que se va a decir está legitimada por la ciudadanía, presionando al Senado para que recoja esa propuesta. Yo creo que si esto no se... Yo creo que este es el proceso más complejo que tiene esta primera etapa y que si no se da garantía a todos los sectores es muy complicado porque se va a polarizar mucho el país cuando no hay una propuesta clara de parte del gobierno. Clarisa Hardy, ¿hay complejidades en este proceso? ¿Cuáles podrían ser esas dificultades? A ver, no cabe duda porque se trata de una materia muy compleja, pero lo primero es señalar que, para contestar a la afirmación de Catalina, que precisamente la presidenta no dio el qué quiere modificar, porque lo que ella dice precisamente de por qué una nueva constitución es para que tenga un origen democrático participativo. Por lo tanto, el texto constitucional, que es el que tú extrañas que no esté en el planteamiento de la presidenta, es lo que se le quiere consultar a la ciudadanía durante todo el año 2016. ¿Qué complejidad tiene? Sin duda. Es armar un debate, porque en esta primera fase es educación cívica constitucional, sobre qué es una constitución, cuáles son los elementos centrales, difundir esa información para abrir un espacio de diálogo participativo a lo largo de todo el país, comunales, provinciales, regional y luego una formulación que recoja toda esa discusión, es precisamente para que salga desde el espacio del debate de ciudadanos, organizaciones sociales, trabajadores, empresarios, estudiantes, profesores, digamos, el mundo organizado de la sociedad chilena pueda colaborar en esto. La etapa más difícil no va a ser esa, yo creo que esa va a ser muy enriquecedora. La etapa más difícil es cuando tenga que ingresar a este Congreso
la propuesta de reforma del procedimiento. Porque ¿qué le van a pedir a este Congreso? Que con el quórum tan alto de que aprueben con 2 tercios, el que el próximo Congreso decida sobre el procedimiento por el cual se elaborará la nueva Constitución. ¿Y ese quórum es demasiado alto? Y entonces, pero este de 3/4 es constitucional. Le piden a este Congreso que traslade esa discusión al próximo, pero esta vez con 3/5, reduciendo un poco el quórum. Yo creo que esa va a ser la parte más difícil. A mí me cuesta imaginar en este clima en que cuesta ponerse de acuerdo con la designación de algunos nombres, lo difícil y complejo. Mi esperanza es que este proceso largo de participación ciudadana ejerza suficiente presión para que los parlamentarios, porque a diferencia de lo que dice Gonzalo, el presidente del partido en el que milita Gonzalo, que Chile no necesita una nueva Constitución. Fíjate tú que una encuesta de la Fundación Chile 21 señala que el 78% quiere una nueva Constitución. CADEM en el día de hoy aparece con que el 71% lo quiere. De modo que esperemos que eso presione a este Congreso para que asuma esa itinerario. Un contrapunto. Yo creo que esto del asambleísmo que lleva a elaborar la Constitución, el asambleísmo de base, es justamente, y en la línea de lo que dice Clarisa, es el mecanismo que se va a usar para presionar al Parlamento para que no pueda ejercer libremente su posibilidad de definir si da curso a esto o no da curso a esto. Eduardo, ¿qué tan factible es conseguir ese quórum mínimo de 2 tercios para hacer la modificación? Sabemos cuál es la conformación actual del Congreso y las dificultades que está teniendo justamente por lo mismo. ¿Es factible o no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy difícil. Y quiero decir que el problema de la Constitución actual no es solamente el tema de su origen autoritario más allá de las reformas. El problema principal de la Constitución actual es que, a diferencia de la Carta del 25, no permite el juego de las mayorías y, por lo tanto, la adaptación institucional al cambio. La Constitución de 1925 se modificaba con una mayoría de senadores y de diputados en ejercicio. Si tuviésemos esa sola norma en la actual Constitución, nos habríamos ahorrado una serie de debates y de problemas. Pero bueno, la presidenta optó, como lo decía el programa de gobierno, porque aquí no hay novedades, por un camino institucional. Las palabras eran 3, pero esta era decisiva para cualquiera que no quiera crear campañas del terror. Pero quiero señalar otro asunto que ya está empezando a salir. Miren, los regímenes democráticos significan una cierta incertidumbre sobre los proyectos sustantivos en juego. No es lo mismo el centro-derecha que el centro-izquierda en ninguna democracia europea. No es lo mismo la derecha que el centro-izquierda en la democracia chilena. Y eso hay que aceptar. Esto está incluso teorizado por Przeworski, un gran profesor de Chicago de ciencia política. Es la institucionalización de la incertidumbre. Pero una incertidumbre donde las reglas del juego fundamentales, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de la minoría, operación de la regla de la mayoría para tomar decisiones, que es lo que nos falta, no se tocan. El único juego en el pueblo, en las democracias, es ese. Se descarta la violencia, se descartan las violaciones de los derechos humanos, se descartan los partidos únicos, se descarta la prensa controlada, se descartan los ministerios públicos o los poderes judiciales controlados al servicio de los poderosos, cualquiera que ellos sean. Entonces, este argumento, en un programa de gobierno que dice que el mecanismo es institucional, expresamente de que esto genera riesgos, incertidumbres, caos, es completamente falso. Y quiero decir una última cosa para terminar en medio de este cuadro de bajoneo, de pesimismo, de depresión que se ha instalado. Chile y Uruguay son las únicas 2 sociedades en América Latina que en los próximos 10 o 15 años pueden dar el salto al desarrollo. Y podemos hacerlo además de una manera decente, con una sociedad con mejor distribución de los ingresos, del poder y de las oportunidades, los uruguayos y nosotros. Pero para eso necesitamos 2 debates de fondo, a lo menos. 1, una constitución política donde podamos sentirnos todos representados, porque aquí mi pretensión, y creo que el de la centroizquierda en su conjunto, no es contra una constitución de derecha imponer una constitución de centroizquierda.
Porque eso no es lo que se requiere. Necesitamos una constitución, un rayado de cancha que nos sea cómodo a todos para jugar ahí los contenidos sustantivos. Y el segundo desafío es cómo rompemos esta inercia de la mediocridad en el desarrollo material, porque con estas tasas de crecimiento, con estos problemas en la productividad, con estos déficits en la educación, con los cuellos de botella, por ejemplo, en energía y en infraestructura, no vamos a poder dar ese salto. Y son dos tareas nacionales. Vamos a uno de esos puntos, el de la Constitución, Gonzalo Miller. ¿Se reduce la incertidumbre, que ha sido un tema que se ha cuestionado respecto a este proceso constituyente, con el anuncio que ha hecho la presidenta en términos de los posibles mecanismos que se pueden utilizar o no? Yo creo que no se reduce la incertidumbre, al revés, se prolonga el periodo, ¿cierto? Se esperaba que este debate quedara zanjado ahora y la presidenta lo que hace es decirle, ¿sabe qué? Lo va a hacer el próximo Congreso, agregando la incertidumbre que ella no sabe ni quién va a gobernar Chile en 2 años más, si va a querer continuar con esto o no, y qué Congreso es el que va a tener que seguir o no adelante con estos temas. Y de una manera bastante irresponsable en un punto al menos, ¿ah? Más allá del fondo, qué grato sería poder hablar del fondo, de qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución, porque aquí nadie plantea ni siquiera un solo tema respecto de por qué se justifica que el país políticamente prácticamente se paralice, porque imagínate la discusión de las leyes, Eduardo. Si hay normas que se van a cambiar la Constitución. Entonces, toda la legislación que se está aprobando ahora queda también en suspenso de alguna manera respecto de qué, de la norma constitucional final que se emita. ¿Me permites 10 segundos, Gonzalo? Se van a hacer cambios a la Constitución en el marco de una sociedad democrática. No sabemos ni ustedes ni nosotros vamos a correr riesgos como los que corrimos durante 17 años en un régimen autoritario. Todo este debate es el debate normal y natural de una sociedad democrática. Así discutan los holandeses, los franceses, los uruguayos, los españoles, los británicos, los alemanes. Así operan las democracias. Sí, y nosotros en democracia hemos ido cambiando esta Constitución, a veces de acuerdo, a veces no con tanto acuerdo. Y la hemos ido cambiando y ha habido una evolución en la Constitución. No es la misma Constitución que había desde el principio. Pero ¿por qué quiero decir irresponsable? Porque aquí lo que estamos haciendo es de que casualmente cuando se habla de participación y se habla de estos cabildos que no sabemos muy bien en qué consisten todavía, quién los va a organizar, sabemos que está a cargo la DOS, las organizaciones sociales del gobierno, ¿no es cierto? Camilo Ballesteros, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, es el que va a estar a cargo de esto. Se le ponen ingentes recursos, ¿para qué? ¿A favor o en contra? ¿Qué va a financiar el Estado? ¿El debate político? ¿Lo va a financiar el Estado el debate político? ¿Va a financiar ambas posturas o solo va a financiar la postura del gobierno? La presidenta ya dijo que le iba a dar garantías a todos los sectores. Y en eso, Patricia, claro, se invita a todos, pero es decir, no conocemos el mecanismo, por eso que hay dudas importantes. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué digo que de alguna manera es irresponsable? Porque resulta que el año 2016 y el año 2017 son años electorales. Y se van a estar contratando a cientos, si no miles de personas para conducir estos debates en todas las comunas del país, a favor de un tema que, de la manera como se plantea el itinerario, este es un tema, y en eso hay unanimidad en todos, de que es un tema que se transformó en un tema electoral. Se va a hacer campaña electoral con el tema constitucional. Y resulta que en estos 2 años, casualmente, de elecciones, 2.800 millones van a estar destinados ¿a qué? A producir actividad política de base a favor, entiendo, de este proceso. Entonces, eso obviamente que revela que aquí no hay que ser tan inocente, decirle, ¿sabe qué? ¿Con qué garantía se va a hacer esto? Gonzalo. Porque normalmente el debate político no necesita financiamiento del Estado. Aquí se ha debatido en torno a favor o en contra de la Constitución sin necesidad de que el Estado tenga que financiar esas reuniones ni estar contratando personas para promover ese debate. Perfecto. Patricia tenía algo que decir respecto justamente a eso. Yo creo que es razonable tener aprehensiones como las que está manifestando Gonzalo, en términos de que todo este proceso se lleve a cabo de manera muy transparente y dando garantías a todos los sectores, como ha dicho el gobierno y la presidenta desde ya. Pero lo que refleja la posición de Gonzalo es una vez más este temor que siempre surge desde la derecha a la participación ciudadana. Es decir, ¿qué es lo que queremos cambiar en la Constitución? Queremos cambiar precisamente la forma como se distribuye el poder en Chile, cómo se distribuye el poder político, económico, social y cultural. Eso es lo que hace una Constitución y eso es lo que tenemos que debatir. Tenemos que debatir cuánto centralismo queremos, cuánto queremos darle poder a las regiones, queremos debatir si queremos en torno a los pueblos indígenas, si queremos un Estado
multicultural o plurinacional, que son cosas distintas, tener distintas naciones. Eso es lo que queremos discutir. Y una de las cosas quisiera hacer referencia a lo que decía Clarisa, de esta demanda de que más del 70% quiere cambiar la Constitución. Hay otro dato que a mí me pareció sorprendente. La presidenta propuso 3 mecanismos posibles para cambiar la Constitución y una cuarta alternativa que es un plebiscito para que la gente decida cuál de esos mecanismos se usa. En la encuesta de hoy que aparece en el diario La Tercera de CADEM, el 62% apoya la idea de que se plebiscite el mecanismo. Es decir, las ansias que la gente tiene de participar. Pero en ese dato me pareció aún más sorprendente el siguiente dato, que solo un 6% cuando se le hacía la pregunta de qué mecanismo usar o usar el plebiscito, solo un 6% respondió no sabe. Es decir, la gente está teniendo opinión y creo que eso es fundamental. Perfecto. Y por último, lo último que quisiera decir es que contrariamente a lo que dice Gonzalo, a mí me parece muy inteligente haber constitucionalizado las próximas elecciones parlamentarias. Creo que eso va a llevar a disminuir la abstención en nuestro país. Brevemente, y eso es muy sano. Pero muy brevemente, sí, Catalina y Clarisa, para irnos después a la pausa. Insistir solamente en 2 puntos. Primero, en que no hay una propuesta clara. Segundo, que esta desconfianza por el asambleísmo y qué sé yo, viene de un gobierno que desde su inicio ha sido, en todas las materias importantes, ha ido improvisando, y en segundo lugar, en que hubo declaraciones claras de que el gobierno venía a pasar la retroexcavadora. Clarisa, para me gustaría que esa fuera la lógica. Yo quiero invitarlos a los de esta mesa y también a los que nos escuchan a entender que tal vez el mayor valor que va a tener este debate, con todos los resguardos de dar garantías absolutamente a todos los sectores de pensamiento del país, es que va a permitir desterrar esta separación que tienen los ciudadanos con la política y la sospecha con la política. Yo creo que va a ser lo digo porque ahora vamos a conversar precisamente con Eduardo Engel, y creo que este debate puede ayudar a tener una mejor mirada de la política y a involucrar a la ciudadanía con la política. Por eso, nos vamos rápidamente a la pausa. ¿Me permite 5 segundos? 5. Las elecciones son la oportunidad para discutir los grandes temas. Las democracias discuten su modelo de desarrollo, las cargas tributarias, las reglas constitucionales y su política exterior en democracia. Es el mejor momento de este debate. Perfecto. Vamos ahora sí a la pausa. Ya estamos de regreso conversando aquí en Estado Nacional con Eduardo Engel. Estamos de regreso en Estado Nacional y estamos listos para conversar con nuestro invitado de hoy, el expresidente del Consejo Asesor Anticorrupción, Eduardo Engel. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Gracias por invitarme. Vamos de inmediato a las palabras del senador Ignacio Walker, quien dijo que Engel sabe de economía y de políticas públicas, pero no tiene idea de política, no conoce la historia de los partidos y las culturas políticas que representan, y que está cansado de los cátones de la moral, de aquellas personas que pontifican desde el pizarrón. La política es algo demasiado serio, dijo, para dejársela a intelectuales que conocen la historia de Chile. ¿Qué dice Eduardo Engel frente a esas declaraciones del senador Walker? Creo que lo que está en juego en esta agenda anticorrupción es muy importante y es bueno que participe toda la ciudadanía. No solamente que se tome en cuenta lo que hizo el Consejo que yo presidí, sino que también de que las organizaciones ciudadanas participen, den su opinión, y ese proceso es clave. Por ejemplo, esta semana sucedió algo muy importante. 16 organizaciones salieron manifestando que apoyaban lo que había propuesto el Consejo Asesor Presidencial. Organizaciones como Techo, Educación 2020, Ciudadano Inteligente, Fundación para la Supresión de la Pobreza, Fundación para la Confianza, Iguales, Avinas, y realmente la sociedad civil, que en Chile habitualmente participa poco, es una de las deficiencias que tiene nuestra democracia. Ustedes lo discutían en la parte anterior de este programa. Aparecen 16 organizaciones suscribiendo un documento en que dicen: queremos participar y queremos que se tome en serio esta agenda, que se apruebe esta agenda. A mí me parece excelente que mientras más gente participa en esto, mejor, y estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestros parlamentarios también. Eduardo, pero ¿no siente un cuestionamiento cuando el senador Walker, que es por supuesto parte importante de esta transformación, como todo el Congreso, ¿no?, que tiene que haber en las cámaras, dice que usted no tiene idea de política? ¿No es una manera de cuestionar lo que han venido proponiendo justamente desde el Consejo Asesor Anticorrupción?
Yo creo que la ciudadanía sabe de que las propuestas que hay son buenas propuestas. La ciudadanía sabe que no podemos dejar que los políticos se autorregulen, no podemos dejar que ningún sector se autorregule. En general se necesita la participación de toda la ciudadanía y de gente externa a los distintos grupos. Dejar que un grupo se autorregule, sea un grupo de empresarios, sean los políticos, no va a funcionar porque hay un conflicto de interés grande. Y por lo tanto, más que entrar a responderle a alguien, lo que yo quiero acá es destacar la importancia de que participe la ciudadanía. Y no solamente eso, esta semana, gracias a la participación ciudadana, a mi juicio, se logró un avance muy importante en un tema que fue planteado acá por Eduardo Zafirio, mucho antes de nuestro Consejo, y que es la importancia del refichaje total de los padrones electorales de los partidos. Entonces, lo que hay que fijarse acá en los resultados que van saliendo, más que en la pelea chica, que a mí francamente no me interesa. Ahora, ¿a usted le parece que ha habido reticencia de parte del Congreso, en particular del Senado, para avanzar en esta agenda de probidad y transparencia? Hay algunos senadores que creo no tienen conciencia del problema que enfrentan, que no se dan cuenta que tienen un 3% de la ciudadanía que confía en ellos, o una encuesta que sale hoy día que dice que es un 1%. Si realmente son porcentajes bajísimos, con esos porcentajes la democracia no funciona. En el Consejo Asesor que yo presidí teníamos muy en claro que una buena política es central para Chile, y no solamente eso, sino que la buena política requiere de recursos. Nos jugamos por darle mucho más recursos de lo que contemplaba el proyecto original del gobierno. El proyecto original eran 1.500 millones, dijimos 6.900 millones. El incremento en las platas públicas para los partidos políticos fue una propuesta del Consejo que yo presidí. Entonces la política es muy, muy importante, pero eso requiere partidos políticos que funcionen con democracia interna correcta, real, que no es la situación actual. Pero usted hablaba de la autorregulación, de que no es suficiente, y por eso le pregunto, y quiero insistir con eso, si es que ha existido mucha resistencia de parte de algunos senadores o parlamentarios para avanzar en esto, quizás mayor a la que usted se esperaba cuando presidió el Consejo Anticorrupción. A ver, yo esperaba resistencia. ¿Lo esperaba? Este tipo de cambios en todo el mundo suceden con resistencia. Esa es la regla. Si la posibilidad para estos tipos de cambios es solamente una crisis de confianza. En épocas normales estos cambios no suceden. Cuando hay una crisis de confianza se abre la posibilidad de estos cambios, pero sin presión ciudadana tampoco van a suceder, y por lo tanto yo no estoy sorprendido. Por el contrario, estoy muy optimista porque he visto un número creciente de líderes en el Parlamento, en el Congreso, que están apoyando esta agenda. La presidenta del Partido Socialista ha salido públicamente las últimas semanas apoyando el refichaje total y otros temas también. Los presidentes de otros partidos también han aparecido públicamente, así yo creo que la tendencia es en la dirección correcta, que más y más líderes, el presidente del Senado desde hace ya 2 meses se ha transformado en un líder importante, fue en este programa donde, entre otras cosas, él públicamente apoyó el refichaje completo. Yo creo que la tendencia va en la dirección correcta, pero requiere que sigamos manteniendo esa presión ciudadana para seguir avanzando. ¿Ya ha habido suficiente rapidez para avanzar en estos temas? Se lo pregunto porque también el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, decía que usted en sus declaraciones no ha reconocido con suficiente fuerza los avances que se ha logrado y que no ha sido suficientemente ponderado para no solo poner el acento en los déficits, sino también en los avances, que son muy sustantivos. ¿Son efectivamente sustantivos estos avances? Hay temas en que hay avances importantes. Cuando el presidente del Senado, en su primera cuenta anual, anuncia una serie de medidas para transparentar cómo funciona el Senado, por ejemplo, que se transmita por streaming las comisiones, que dicho ese paso se está haciendo con la Comisión de Probidad y Transparencia, pero no con todas, pero las claves se está haciendo en este momento. Yo salí públicamente apoyando al presidente del Senado, y yo llamé a los diarios porque los diarios no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo porque me pareció clave. Pero en los temas en que no se avanza es igual de importante salir criticando, y no solamente yo, no solamente los miembros de la Comisión, toda la sociedad civil que se interese en el tema, que participe, como estas 16 organizaciones y otros líderes de opinión. Eduardo Zafirio, vamos a conversar a propósito de lo que mencionaba ya Eduardo Engel, y que ha sido el tema también que ha generado la polémica con el senador Walker, que tiene que ver con el refichaje al interior de los partidos políticos. ¿Cuál es tu visión? Mi visión sobre eso, escrito, lo usé esta misma tribuna para decirlo, considero que es una medida fundamental. Sin eso yo no veo cómo se recupera la confianza, se limpian los partidos, se recluta gente de mejor calidad y se les deja un espacio a gente joven para no ser comparsa, sino que actores, digamos. Pero los plazos que se fijó finalmente, esos 12 meses que fueron los que generaron ahí las declaraciones del senador Walker. Completamente razonable. Si yo no estoy dispuesto a ir a una notaría para firmar, difícilmente voy a estar dispuesto a hacer aportes mucho más exigentes desde el punto de vista de lo que es el papel de un militante. Quiero hacer 3 comentarios sobre el debate de fondo que hemos visto esta semana. Lo primero es decir que la Comisión Engel no es la causa del descrédito de la política, es un efecto. Se tuvo que llegar a esta comisión porque hay una situación delicadísima desde el punto de vista de lo que son las instituciones y los actores.
En segundo lugar, a mí me dan total garantía todos los miembros de esa comisión, más allá de mis diferencias ideológicas con algunos y mi cercanía con otros, de que lo que se busca aquí no es ni destruir al Parlamento, ni a los partidos, ni cuestionar la representación política. Lo que se quiere es mejorar la representación política, complementarla, no sustituirla con mecanismos de democracia directa o semidirecta, partidos fuertes y un Parlamento prestigioso y de nivel. Y en tercer lugar, sobre este tema de la política y los intelectuales, miren, lo peor que nos puede pasar en esta etapa del desarrollo nuestro como país es comprarnos falsas dicotomías. Aquí es inaceptable tanto el autoritarismo tecnocrático como la política ramplona, chapucera, que banaliza todos los temas y que practica la demagogia. Las declaraciones de Ignacio Walker a mí me han llamado mucho la atención porque si hay una persona con gran formación hoy día, por ejemplo, dentro de las instituciones republicanas, es Ignacio. Tiene un doctorado en Princeton, que probablemente es una de las mejores universidades del mundo en materia de teoría política. Eduardo lo conoce, él fue profesor en Yale, ha sido profesor universitario, no en la Chile como Eduardo, pero sí en la Católica, ha sido profesor visitante en Princeton, ha escrito libros. Y un último comentario sobre el tema de Catón. Miren, si a Catón el Viejo se le hubiese hecho un poquito más de caso, cuando planteó su tema, a lo mejor la República Romana no habría terminado destruida, ni habríamos tenido primero el Principado, luego a Calígula y a otros dementes, ni el pretorianismo. Entonces, si queremos hablar de historia, yo miraría el asunto de una manera un poquito más matizada, porque Catón el Viejo no se equivocaba en todo cuando planteó sus preocupaciones por lo que podía pasar con la República Romana. Se ríe Eduardo Engel ahí con los comentarios de Eduardo Zafirio. Concuerda, ¿no?, con esa visión de respecto a que el desprestigio de los partidos y de las instituciones son los que generan esta serie de modificaciones y la necesidad y no al revés. Lo dijo tal cual la presidenta cuando nos convocó. Creo que eso es evidente y dudo que alguien esté en desacuerdo con eso. Eduardo, esta semana sin duda se avanzó tanto en el tema del financiamiento de la política, en este debate de la reinscripción de militantes, también en temas del CERVEL. La verdad es que en un año más tenemos elecciones municipales. A su juicio, ¿ya veremos algún cambio en la política, en la transparencia, en cómo se gastan los recursos de una campaña, en cuánto se gasta, en cómo se fiscalizan las campañas de aquí a un año con estos cambios legales que se están haciendo? Veremos una serie de cambios y muy positivos. Por ejemplo, el gasto va a ser menor. Donde se ponen los avisos va a estar limitado, va a haber una nueva legislación que no vamos a tener las ciudades tapizadas de carteles y gigantografías, vamos a tener algo mucho más acotado, los partidos van a tener que, los candidatos van a tener que indicar al partido al que pertenecen, va a haber mucho más transparencia, pero también yo pensaría que en algunos temas el nuevo CERVEL va a tomar un poco más de tiempo y por lo tanto en esta primera municipal va a ser una especie de prueba para que después la parlamentaria haga toda la labor. ¿En cuáles temas, perdón Eduardo, va a demorar más? Porque ya hemos visto el tema de la autonomía. Pero hay quienes consideran que el tema de los recursos y las atribuciones del CERVEL también son fundamentales para poder avanzar realmente en su función. Los recursos que se le asignan al CERVEL son muy similares a aquellos que solicitó el Consejo Directivo del CERVEL. Pero hay todo un tema de aprendizaje. Va a depender del momento que se termine aprobando la ley de la orgánica del CERVEL, que es cómo funciona el CERVEL y cuánto tiempo hay. Y, por ejemplo, no me sorprendería que en la próxima municipal, que es bien compleja de fiscalizar, porque son cientos de elecciones, el CERVEL no vaya a todas las elecciones, sino que elija una fracción de ellas al azar. En cambio, para la parlamentaria del 2017 sí pueda fiscalizar todas las elecciones. Entonces va a haber, no hay que crear demasiadas expectativas tampoco para que la gente no se desilusione. Va a haber un cambio muy importante, pero la parte final, donde realmente se van a ver todos los cambios, va a ser en la parlamentaria y presidencial del 2017. Esa es mi impresión. Clarisa. Hola. Una anécdota para terminar ya con el entredicho que hubo entre Ignacio Walker y, bueno, no fue entredicho entre ambos, él tuvo una reacción y un poco ponderada, diría yo. Pero yo recordé que antes de él asumir como canciller en el gobierno Lagos, había escrito una columna como analista político en algún medio. Mercurio. En el Mercurio había sido con un análisis de los países y se refería al gobierno argentino como un gobierno populista y hablaba de la amenaza del populismo. Ustedes se imaginarán cómo le pesó esa columna, que él después justificó que había sido una columna de un académico y de un intelectual y que él era canciller. Casi le costó el cargo. Entonces, es probable que ese fantasma estuviera detrás de Ignacio cuando empezó esa discusión contigo.
Yo te quería hacer 3 preguntas a partir de una, me quedó dando vuelta una entrevista que en el día de ayer, hoy día, da Vivian Blandón. Ayer. Ella hace afirmaciones que a mí me parecen curiosas. Entonces, ella señala, a propósito de abrir el refichaje completo y los padrones de los partidos, ella señala que ella no ha votado, pero que ella se siente afín a un partido. Entonces, uno se pregunta, ¿esto significa una imagen un poquito laxa de lo que es ser militante de un partido y cómo se generan internamente sus propias direcciones? ¿Cómo democratizas un partido si simplemente tienes militantes que adhieren a ideas pero no participan en ninguna vida política? Que es curioso por lo menos, y por lo tanto un poco para señalar cuál es la importancia de padrones y de tener militantes. La segunda, también ella señala de que ha habido una énfasis importante para ella en lo que es el financiamiento de la política y la regulación, pero que habría pocas iniciativas en materia de transparencia. Yo entiendo que no es así y que hay un debate importante también, pero sería bueno recogerlo. Y la tercera es una inquietud que surge a partir de los requisitos para formar partidos, especialmente nuevos partidos, sobre todo ahora que va a haber financiamiento estatal. Por lo tanto, la tentación a que con requisitos muy bajos uno decida organizarse para recibir financiamiento es muy alta, pero por otro lado, si las exigencias son muy altas, también es una limitación para la construcción de partidos. ¿Qué experiencia hay internacional con la proliferación de partidos, con la evidencia comparada, si contribuyen o no a mejorar la democracia? Sí, solamente complementar a propósito de la primera pregunta de Clarisa, lo que dice exactamente Vivian Blandón, presidenta del Consejo para la Transparencia, es que Eduardo Engel dice, está suponiendo sobre la base de quienes han ido a votar. No es un indicador correcto. Conozco a mucha gente que está inscrita en el PPD y que en los últimos 10 años no ha ido a votar, pero eso no quiere decir que no consideren que el PPD es el mejor, que representa las ideas que tienen. Es absolutamente directo el vínculo entre quien participa en una elección y quien es militante o no tendría por qué serlo. ¿Cuál es ahí la relación y la ponderación que se tiene que hacer de ese elemento? Yo creo que votar es un elemento clave en toda democracia y es bueno votar, pero respeto plenamente a quienes quieran participar y no quieran ir a votar. Y todas las propuestas en juego no le ponen ningún problema a quien le guste mucho participar y no le guste ir a los actos eleccionarios. De hecho, todo lo que es el refichaje, como ya anunció Eduardo Zafirio, pero va más allá aún. Uno puede inscribirse simplemente por Internet. El servicio electoral va a tener un procedimiento por Internet, de modo que quien quiera seguir participando en un partido, quiera reficharse, pero no quiere ir a votar, le va a tomar 15 minutos por Internet reafiliarse y con eso se resuelve el problema. Así que en ese tema creo que no hay ningún problema, digamos. Respecto a formar partidos, la última pregunta, Clarisa, yo creo que se llegó a un buen equilibrio. Hacerlo demasiado bajo es problemático, hay un exceso de partidos y lo dijimos en el Consejo, no queremos una balcanización de la política, hacerlo demasiado alto también es malo porque nos deja que entre nuevos partidos se buscó un buen equilibrio que es un mínimo de 500 militantes por región, es un número relativamente bajo, me parece bien, y al mismo tiempo hay un porcentaje. Entonces yo creo que ahí me parece bien, me parece bien. Y finalmente, el tema más interesante de la entrevista de la presidenta del Consejo para la Transparencia, yo creo que efectivamente tiene razón que el tema transparencia, si seguimos lo que pasó la semana pasada y vemos otra noticia en la tercera de ayer, que es Nicolás Izaguirre sobre este tema, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votó en contra de una propuesta del Ejecutivo en la semana que termina. Y esa propuesta era que, por ejemplo, si hay acusaciones de que el proceso electoral en un partido no fue transparente, hay una instancia fuera del partido que pueda revisar eso, el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL. Eso lo votaron y dejaron que el Tribunal Supremo revise eso, solamente internamente. Eso es grave. Y el ministro Izaguirre y el presidente de esa comisión, el diputado Leo Soto, han anunciado que van a reponer esto esta semana. Y acá hay un principio general que viene las próximas semanas en varios temas y que tenemos que estar observando toda la ciudadanía. Y ese principio es que para las cosas importantes, para la decisión importante en los partidos, tiene que haber primero una instancia interna en la que uno va y reclama, pero si esa instancia uno no queda contento, algo externo a los partidos para también poder reclamar, y los partidos se están, algunos de ellos al menos, oponiendo a eso. De hecho, en esta votación de la Comisión de Constitución, oposición y gobierno unidos estuvieron en contra. Yo espero que al reponerlo, que la ciudadanía enterada cambien de opinión y voten a favor. Es muy importante lo que está haciendo el ministro Izaguirre. Él se está jugando porque esta agenda realmente llega a buen puerto y en la próxima semana ese va a ser el tema. ¿Y esa votación en contra, cómo la interpreta Eduardo?
básicamente a nadie le gusta que lo regulen y todo el mundo prefiere autorregularse. Y yo también prefiero eso, pero no estoy en el Congreso. Es muy importante poner presión para que prime lo que es bueno para toda la sociedad y no para unos pocos. Catalina Parot. Bueno, yo creo que todas las propuestas de la Comisión que han llegado al Congreso obviamente van a ser objeto de debate y algunas van a sufrir modificaciones, porque desde la práctica de los partidos muchas veces se va a ver que las cosas funcionan de otra manera en la realidad. En ese sentido yo no comparto absolutamente la forma en que se refiere Ignacio Walker y creo que las descalificaciones, está de más decir que son absurdas, pero creo que él tiene un punto y que es un punto que tienen que debatir en el Congreso. Pero mi pregunta, que quiero llevarlo a otro tema. El tema es al tema constitucional, porque mucha gente cuando se habla del cambio constitucional dicen que en la Constitución está la raíz de mucha corrupción en los países. Dicen que hay instituciones dentro de la Constitución, así lo entiende la gente común, que dentro de la Constitución hay instituciones que favorecen la corrupción. Desde ese punto de vista, mi pregunta es, ¿qué reforma le haría a la Constitución para apoyar estas medidas por la transparencia? Yo creo que la discusión constitucional es muy importante, pero una discusión separada de lo que es la agenda anticorrupción. Se complementan, pero no son sustitutos una de la otra. Y por lo tanto, estas dos agendas tienen que ir en paralelo. Una nueva constitución no va a resolver los problemas de corrupción, pero sí va a resolver los problemas de legitimidad del sistema democrático, que es fundamental. Pero las agendas de probidad van por carriles distintos a los cambios constitucionales. De hecho, este tema está mucho en la agenda y miré los datos respecto a qué ha pasado en varios países antes y después de cambios constitucionales. Y los índices de corrupción en general ni mejoran ni empeoran, quedan más o menos igual, porque no hay otra reforma que van directamente al tema de fortalecer las instituciones del Estado, al tema de transparentar la política, al tema de mejorar el financiamiento. Entonces son dos agendas que se pueden complementar, pero que yo las pensaría de manera separada. Gonzalo Miller. Sí, yo quiero hacer una reflexión primero y después un par de preguntas. Yo creo que aquí lo peor es transformar esto en un, por decirlo así, en las tablas de la ley, lo que hace la Comisión. Sin embargo, yo rescato mucho, y de hecho lo dijimos en este programa cuando se constituyó, que ojalá la agenda de probidad estuviera aprobada al 21 de mayo. Lo dijimos fuertemente en este programa, al 21 de mayo. ¿Ah? Y resulta que obviamente se ha ido postergando, se ha ido retrasando, y bajo la postergación y el atraso surge la frustración. Me imagino que en eso es parte de esa frustración que se siente por el esfuerzo y por la importancia que tiene la labor que hizo la Comisión para poder rescatar la legitimidad de la política, es que esto se vaya postergando y que algunos temas se vayan de alguna no zanjando, se vayan enrareciendo. Sin duda que produce esa frustración no solamente a Eduardo, sino que a muchos nos produce la misma frustración. Y en eso nos gustaría ver un poquito del liderazgo de la presidenta, porque hizo una cadena nacional para anunciar la Comisión, hizo casi una cadena nacional para recibir el resultado, y resulta que ha estado prácticamente ausente del debate de la Comisión en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde ella cuenta con mayoría como para poder impulsar estos cambios. Ahora la pregunta, porque asumiendo de que hay puntos que son discutibles, si son 500 militantes, o es el 0,25, o es el 0,5, yo entiendo que no es un punto de ley, sino que no es un punto de ley sagrada ni de ley natural, sino que es un punto de discrecionalidad, donde uno le reconoce que hay personas que tienen una gran experiencia de vía partidaria y otros que no la tenemos. ¿Ah? Y en eso yo creo que no existe esa diferencia entre el mundo académico y el mundo político, pero sí hay que reconocer de que aquí hay opiniones y hay puntos que pudieran apuntar a diferencia, que no necesariamente es ir en contra de la probidad y en contra de la transparencia, sino que obedece a la cultura propia de cada uno de los partidos. Dicho eso, hay una pregunta que me gustaría hacerle a Eduardo. Estamos hablando del cambio constitucional. Y mucho de esta agenda, y también de muchas de las señales de transparencia o muchos de los tropezones que ha tenido la presidenta y el gobierno, apuntan a este cuestionamiento que existe en la política, de la cual la Comisión se buscó hacer cargo. ¿Qué opinión tiene respecto de, por ejemplo, el nombramiento del Contralor, que aparece como una facultad que tiene la presidenta de fijar quién va a realizar el juicio de legalidad, quién va a controlar al gobierno? ¿Usted se imagina que quizá en países como Brasil, donde a la presidenta el Tribunal de Cuentas le acaba de rechazar las cuentas públicas, dejándola prácticamente en entredicho, producto también de una crítica muy fuerte en términos de corrupción y en ese caso específico no de corrupción, sino de adulteración de las cuentas públicas? ¿No sería mejor, y en eso la reflexión
quizás no se produjo en la comisión, pero que una persona que tiene la capacidad para hacerla, ¿no sería mejor que algunos nombramientos, sobre todo aquellos nombramientos que tienen que ver con la transparencia y con la credibilidad de la política, porque son personas que fiscalizan directamente la actividad pública, no tuvieran una lógica distinta? Déjame partir con tu reflexión inicial. Nadie puede haber esperado que el 21 de mayo se aprobara la Agenda Probidad. El proceso legislativo toma un montón de meses. Ese proceso, como tú bien dices, puede perfeccionar, mejorar, cambiar, agregar, quitar. Y eso, en el mejor de los casos, son varios años para todos los temas que salieron de esta comisión. Y en los temas más urgentes, 6 meses, 1 año. Así que claramente nadie tuvo la expectativa de que esto estuviera el 21 de mayo y realmente eso es imposible. También nadie esperaba que esta fuera la tabla de ley. Era un elemento que la presidenta solicitó para que, tomando este y otros elementos, ella propusiera al Congreso legislación. Así que en ese punto sí tengo una diferencia contigo. Respecto al nombramiento de Rajevich, yo creo que lo que escuché y vi lo que ustedes estaban diciendo antes, así vas a tener nuevamente a alguien en desacuerdo contigo, pero lo que se le echa en cara es haber asesorado a ministerios de este gobierno y gobiernos anteriores. Es lo mismo que hizo Ramiro Mendoza, es lo mismo que va a hacer cualquier persona con interés público que trabaje en derecho. Por eso Eduardo no quería déjame terminar, en él, déjame terminar de hablar y no de la persona. Sí. No, pero yo creo que a mí al revés. Un candidato a Contralor que nunca ha hecho una asesoría para un ministerio, me preocuparía dónde está la vocación de servicio público. Son muchas las profesiones, en particular en este caso, en que una persona con vocación de servicio público es natural que asesore al ministerio. Y en el caso de Enrique Rajevich era claro que asesoró también al Ministerio del Gobierno Piñera, porque cuando están los ministros muchas veces buscan a una persona que sabe del tema, independiente de su color político. Entonces, en ese tema creo que esa crítica ha sido injusta. De hecho, yo hablé hace varias semanas, cuando salió el nombre de Rajevich, con amigos abogados de derecha, centro, izquierda, y fue unánime que era un muy buen nombre, que una persona técnica, sofisticada, muy capaz, y por lo tanto me parece una pena que no haya sido aprobado. Y en términos del mecanismo que preguntaba Gonzalo, si es que sería necesario revisar cómo es el mecanismo de designación de un cargo tan importante como el Contralor u otros. Bueno, yo creo que lo que deberíamos tener, y por eso vale mucho más allá de Rajevich, vale en general del Contralor y más allá del Fiscal Nacional, también vale para el Tribunal Constitucional. Partamos por el caso más escandaloso en el último tiempo, que fue el Tribunal Constitucional, en que se nombran 2 miembros, en la tarde de un día votan el Senado sin que la gente haya conocido los nombres, sin que haya una audiencia pública, se eligen a 2 nombres y después resulta que uno, que es de la UDI, resulta ser un operador político en que nadie lo defiende. De hecho, el nombre ha cambiado 3 veces durante el día y se elige esa persona. En estos procedimientos necesitamos tener unas audiencias públicas mucho más detalladas de lo que sea un fiscal nacional, que después den tiempo de semanas para que la prensa haga su pega e investigue los nombres y recién en ese momento que el Senado vote. Necesitamos un proceso muchísimo más informado. Este fue un tema que discutimos en el Consejo Asesor en detalle, en el contexto general, y concluimos que efectivamente acá podríamos hacerlo mucho mejor como Estado de Chile, en que uno combina muchas veces que una instancia previa pone algunos nombres, como el caso del Fiscal Nacional, la Corte Suprema, pero después esos nombres pasan por un filtro, una audiencia pública no de 10, 15, 20 minutos, de un par de horas en que se hacen muchas preguntas, y después se da 1 semana, 2 semanas para que la prensa analice eso, vuelva a preguntar. Estos son los procesos en países desarrollados, nos hemos movido en la dirección correcta, pero nos falta todavía para que esos procesos tengan toda la transparencia y generen toda la información antes de la toma de decisión final. Patricia Polizza. Eduardo, el consejo que usted presidió hizo más de 200 propuestas. Yo quisiera llevarlo a otro ámbito. Ayer en el diario El Mercurio se informaba que el 93% de los aportes de Codelco en el primer semestre de este año fueron a las Fuerzas Armadas. El 93% de los aportes al fisco fueron a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, los tribunales están investigando 3 casos de corrupción, de fraudes millonarios dentro del ejército. Algunos de estos fraudes relacionados precisamente con los fondos reservados del cobre. El consejo que usted presidió propuso derechamente derogar la ley reservada del cobre y fortalecer las facultades del Congreso para controlar la transparencia de las compras en las Fuerzas Armadas. Usted decía recién que llevar a la práctica todas las medidas propuestas por el Consejo puede tomar años, pero hay cosas más urgentes que otras. Considerando el monto de recursos
involucrados en la ley reservada del cobre y las altas necesidades sociales que tiene el país. Esa propuesta del Consejo de reformar y derogar derechamente la ley reservada del cobre está entre las urgencias, y si es así, ¿por qué cree usted que ese es un tema que no se ha movido ni un centímetro? Yo creo que gastar mejor las platas en defensa es un desafío grande para todas las democracias, en particular para la chilena. Es siempre un problema, hemos tenido varios escándalos, el último son los 3 que usted menciona y que son serios, y por lo tanto es un tema al cual hay que avanzar, y las platas que se manejan son grandes, y es uno de los temas que debería irse tomando. Son muchos los temas en la agenda de probidad, y por lo tanto, si uno piensa en la urgencia inmediata, yo efectivamente creo que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto en cuanto a tomar las reformas políticas, porque tenemos elecciones municipales. Si en esas elecciones la ciudadanía no ve un cambio importante, esto se desprestigia por completo y el resto sirve poco. Entonces yo creo que el focalizarse en estos 3 meses al menos en el tema político me parece clave, el tema financiando la política. Pero poco después uno podría tomar el tema que usted menciona, y que es el tema de cómo se gastan las platas en defensa, y como usted dice, que Defensa compre mucho más por Chile Compra, que sea mucho más transparente, que las comisiones de defensa de la Cámara y del Senado tengan apoyo técnico para que no sean fácilmente cooptables por los intereses asociados a la venta de equipos militares. Hay todo un tema ahí, y el que es más simbólico, que se derogue la ley reservada del cobre. Eduardo Zafirio tiene un comentario más. Me gustaría después conversar respecto a lo que va a ser la votación por el fiscal nacional y bueno, toda esta polémica que se ha generado de quienes votan no, quienes pueden inhabilitarse o no. Pero Eduardo tiene algo más. Dentro de los planteamientos que se han hecho a propósito del tema de la probidad, hay uno que a mí me parece certero y quería saber la opinión del profesor Engel. Se ha dicho que aquí todo el costo de la crisis lo están pagando los partidos y las instituciones políticas, y que la otra parte del problema son los empresarios y el sector privado. Estamos súper alertas frente a las concentraciones de poder y a la corrupción en el Estado, pero muchas veces olvidamos que también hay grandes conglomerados mediáticos y económicos que tienen hoy día incluso más poder que los Estados, y donde hay problemas severos desde el punto de vista de la probidad, sobre todo por la influencia que tienen en la política. Entonces, yo quisiera saber, quisiera conocer una reflexión de Eduardo sobre ese tema. ¿Cuán atrás estamos en la regulación de este otro gran actor, que por lo demás normalmente detrás de un político que se corrompe hay un empresario que lo induce o que colabora o que es coautor con él, en relación a este planteamiento que se ha hecho de que aquí hemos cargado mucho la mano, mediática a lo menos, del punto de vista de lo que es lo público, y el sector privado, que es un actor bien relevante, estaría como con un perfil más bajo frente al problema? Yo comparto esa inquietud y estoy de acuerdo en que acá el sector privado tiene un rol muy importante, y ese rol no ha sido relevado lo suficiente por la opinión pública. En el Consejo no solamente nos centramos en la interacción entre público y privado como un tema clave, también hay varias secciones de nuestro informe que siguen exclusivamente el tema de los privados, es cómo recuperar la confianza en los mercados, y ahí tenemos los problemas de corrupción, de tráfico de influencia, de uso de información privilegiada, que desprestigia muchas veces todo lo que es la actividad empresarial. Entonces, en lo que dice este Consejo están los equilibrios que tú estás mencionando, pero muchas veces al reportar en la prensa se enfatiza solamente la parte pública, y no que acá hay una interacción entre público y privado donde hay responsabilidades absolutamente compartidas. Eduardo, le pregunto respecto a lo que ya adelantaba, ¿no? ¿En qué pie queda esta votación para elegir al sucesor del fiscal nacional Sabac Chaguán, cuando hemos visto que ha habido muchísimos cuestionamientos a aquellos senadores que están investigados, involucrados en casos de financiamiento irregular de campañas políticas y otros? ¿Usted cree que pierde de alguna manera legitimidad? ¿Cuál es la situación y qué debieran hacer justamente esos senadores que han tenido, sabemos, distintas posiciones? Algunos que han anunciado una inhabilitación, otros que han anunciado que se van a abstener de la votación, otros como el senador Pizarro que dice que va a depender de los votos con los que cuenten para esa votación. ¿Cuál cree que usted debiera ser el camino en esto? Hay un tema delicado, pues está el tema mayorías, pero yo creo que lo prudente, acá no hay ninguna obligación, pero lo prudente sería abstenerse de votar cuando quien va a ser fiscal va a jugar un rol clave en temas en que están siendo investigados algunos senadores o algunos parientes cercanos, y por lo tanto, como ya se mencionó hace un rato acá hay un tema también de cómo aparece en frente de la opinión pública, quién va a jugar un rol clave en investigación de financiamiento ilegal o a veces también de situaciones tributarias ilegales. Entonces yo creo que el fiscal tiene que tener esa independencia, y si aparecen gente votando en esa votación que están siendo investigados, esa independencia en el momento de votar no se asegura, pero es un tema de prudencia. Todos,
independiente de si están o no formalizados? Claramente es una decisión personal de cada senador, pero a mi juicio, cuando alguien está siendo investigado en una situación, lo prudente sería abstenerse. Y en el caso del senador Pizarro, que él dice son mis hijos los que están siendo investigados, no yo directamente. Más que hablar caso a caso, que acá hay un principio general y una lección importante para el futuro, y que es que este tipo de cosas deberíamos pensarlas a futuro, regularlas, buscar los equilibrios correspondientes, pero tener algo regulado de modo que no dependa de cada senador, pues yo entiendo que para algunos de ellos va a ser una decisión muy difícil, sino que simplemente esté claro en estos casos sí y en estos casos no, y no esta situación de un vacío que hay en este momento que se presta entonces para que aparezcan casos que al menos a algunas personas les pueda parecer que no es obvio que decidir. Y ese mismo criterio no podría ser aplicado a la presidenta, que cuando usted lo dijo en la entrevista la semana pasada, en este panel a Francisco Vidal le quedó la idea de que sí, de que también se aplicaba el mismo criterio a todas aquellas personas que están sujetas a investigación o familiares que están sujetos a investigación. Porque la presidenta tomó la decisión dentro de la quina, no del primer lugar, no del segundo, sino que fue hasta una persona distinta para poder tomar esa decisión, con cierta discrecionalidad. Bueno, yo creo que la presidenta lo que tenía un problema era si nombrar al fiscal que la está investigando. Es el tema y eso no lo hizo y en ese sentido fue sensata. Pero en el resto yo creo que tenía todo el derecho a elegir a alguien, como se ha hecho antes esta mañana. El mandato a hacerlo. Si no tenemos un proceso en que tenemos que la Corte Suprema está decidiendo quién es el fiscal nacional, y eso no fue el espíritu del legislador. Yo creo que no. No se le aplica a la presidenta ese mismo criterio. Yo creo que el rol de la presidenta es distinto al rol del Senado en este proceso, son roles distintos. ¿Se seleccionan al fiscal nacional? ¿Cuál es la diferencia? No, ella propone al Senado y el Senado aprueba, ella no aprueba. Pero ¿por qué? Clarisa, perdón. No, que termine porque quiero cambiar de tema. Ya, Catalina, para terminar ese tema, yo no quiero hablar en relación a esto. ¿Por qué si estábamos hablando, por qué no se trató este tema en la agenda digamos, en su comisión? ¿Por qué no se trató el tema de cuando un parlamentario estaba involucrado tuviera que abstenerse realmente de votar? Cuando es un tema central. Catalina, tuvimos 45 días, abordamos 21 temas, nos han echado en cara que nos metimos muchas cosas, no debíamos meternos, pero claramente hubo temas que dejamos fuera simplemente por falta de tiempo. Pero entonces, es bien clara su posición. Su posición la posición mía primero es personal, no es a nombre del Consejo, porque evidentemente no tratamos. Pero segundo, yo creo que la lección a sacar de acá a futuro. Nuestro consejo fue sobre qué hacemos a futuro para no tener los problemas, no qué hacemos con la situación actual. Es un gran desafío, pero eso es para otros. Y a futuro yo creo que hay una enseñanza y que es que veamos cuáles son los conflictos de interés, veamos el tema que plantea Gonzalo, veamos lo que han planteado ustedes, de modo que para la próxima elección de fiscal en 8 años no tengamos de nuevo esta discusión, vayamos madurando como democracia y enfrentando lo que aparece en estas situaciones para que no se vuelva a repetir. Eso yo creo que ¿sabes lo que me pasa? Que cuando le preguntaron, usted dice, aquí hay un tema de mayorías y a la misma vez dice, yo creo que debieran abstenerse. ¿Qué es más importante para usted? ¿El valor de abstenerse cuando uno está involucrado o el cumplir con una mayoría? La respuesta a eso no es inambigua. Póngase en el caso extremo que hay 20 senadores investigados, entonces evidentemente no podemos hacer que todos se abstengan porque no tenemos fiscal nacional. No hay decisión. Entonces, mientras sea un número pequeño y acotado, yo creo que es más importante la abstención, pero si ese número es muy grande, estamos en una situación en que hay que ser realista y por lo tanto dejar que voten. Pero creo que la situación que tenemos es un número relativamente acotado. Ahora sí, Clarisa. Sí, yo quiero volver a la preocupación que planteó Eduardo Zafirio, en que el foco y la atención principal ha estado de la agenda de probidad en el sistema político y menos en el ámbito privado, en circunstancias que las dos partes se requieren mutuamente para que exista en efecto corrupción. Yo de nuevo voy a citar la encuesta, esta es bien interesante, una encuesta larga que realizó la Fundación Chile 21 en distintas materias. Hay una pregunta muy interesante porque preguntan, a diferencia de las clásicas de qué piensa usted de las siguientes instituciones y dan un listado, acá le preguntan en qué medida se siente usted más o menos beneficiado o perjudicado frente a estas instituciones. Por lo tanto, tiene que ver más bien cómo afecta a las personas estas instituciones. Y las instituciones en donde el grueso de las opiniones fueron más bien perjudicados, señalan farmacias. Ojo, esto mucho tiene que ver con, y esta encuesta salió antes del anuncio de la farmacia municipal de Recoleta, que tiene que ver obviamente con los precios excesivos a los que acceden los remedios la población. Ministerio Público y Fiscalía, ojo, también muy importante con la discusión que estamos teniendo. Acá no es solo
cómo combate el delito, sino cómo se demuestra que la Fiscalía está del lado también de los más desprotegidos. Esto se ha acusado muchas veces a la justicia de garantista. Bancos e instituciones financieras, tribunales de justicia, ISAPRES, empresarios y AFP. Está claro que el grueso de la imagen de la opinión pública está cargada a que la perjudican, y aquí no es un tema de corrupción, es un modelo de funcionamiento en el que se siente perjudicado también el ciudadano. De modo que una agenda que no releve esta dimensión y este aspecto, yo creo que es vista como una agenda coja, sobre todo, perdona lo largo, porque una de las cosas también que me sorprendió esta encuesta es que solo el 13% de la población está de acuerdo con el financiamiento de los partidos. Esa va a ser una tarea muy, muy difícil, y entonces esta pata coja como que se siente coja. ¿Cuál es la visión al respecto? Respecto al 13% que está de acuerdo con financiar los partidos, lo teníamos claro, y por eso es la exigencia de mayor transparencia y mayor democracia. Es clave. Si se dan plata a los partidos sin ninguna exigencia, esto es totalmente impresentable. Aún con las exigencias no va a ser fácil de convencer a la ciudadanía de que esto fue una buena idea. Respecto a las farmacias, efectivamente es interesante mirar la experiencia en otros países. En Europa el Estado negocia y usa su poder comprador para obtener muy buenos precios. En Estados Unidos no se hace eso. Producto de eso, el precio de los remedios en Europa es mucho más bajo que en Estados Unidos. Yo creo que en Chile hay un impacto importante, Senabast, que hace esa negociación, pero que podría ser muchísimo mayor y obtener precios mucho mejores. Acá también que exista eso, hay un problema con el precio de los remedios en Chile. Mi experiencia al regresar a Chile hace 4 años, luego vivir de años afuera, es que los mismos remedios que en Estados Unidos me costaban un precio, en Chile costaban el doble o el triple, y eso en Estados Unidos ya eran caros. Entonces, claramente acá los precios están demasiado altos. Hay medidas muy simples que ayudarían, y está todo el tema de, básicamente, cómo tener genéricos y de la bioequivalencia. Si uno que es cara, porque Chile es un país pequeño, hay que mostrar que un remedio hace lo mismo que el que es más caro, el que es de marca. Si uno simplemente aceptara que un remedio que ha pasado el test de bioequivalencia en un par de países desarrollados basta para importarlo a Chile, tendríamos remedios muchísimo más baratos, otro tipo de iniciativa en que se puede comprar también. Perfecto. Una frase, Patricia Politzer, porque nos tenemos que ir a la pausa. Solamente quería recordar o señalar que esta semana el CERVEL perdió el miedo que le tenía o le tuvo a la palabra revolución y aceptó que se pudiera inscribir como partido político Revolución Democrática. Vamos a ir rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso. Bien, nos comenzamos a despedir, lamentablemente se nos fue el tiempo, teníamos harto que hablar, podríamos haber seguido. Eduardo Engel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Estado Nacional. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una muy buena tarde, que estén bien. Chao.